Mi hermano y yo íbamos a la universidad al mismo tiempo, pero mis padres solo pagaban la matrícula. Él es nuestro futuro, Emily. ¿Tú te las arreglarás? Dijeron. Se presentaron a mi ceremonia de premiación, pero sus rostros palidecieron cuando me llamaron. Soy Emily Carter y llegué a este mundo 2 años después que mi hermano Jake. 2 años que bien podrían haber sido un siglo a los ojos de mis padres. Jake era su hijo, su chico de oro, el niño al que depositaron todos sus sueños. ¿A mí? Yo era la sombra que lo seguía, apenas notada a menos que tropezara con algo lo suficientemente fuerte como para hacerlos girar. Mi nombre es Emily, pero cuando era niña, podría haber dicho hola, tú. Por toda la atención que recibí de mamá y papá, Laura y Tom Carter, una pareja tan deslumbrada por Jake que olvidaron que tenían un segundo hijo. Este amor desigual comenzó temprano. Recuerdo que cuando tenía 4 años, veía a Jake caminar con una capa de Superman que mamá le cosió, mientras yo tiraba de su pierna con un vestido de muñeca roto que había encontrado en la basura. Mira a Jake, qué valiente, arrullaba, espantándome como a una mosca. Papá no estaba mucho mejor. Él cargaba a Jake sobre sus hombros después de cada golpe de la Liga Menor, sonriendo como si hubiera ganado la Serie Mundial, mientras yo me quedaba allí agarrando una margarita que había cogido, esperando que mirara en mi dirección. Nunca lo hizo. Para ellos, Jake era la estrella destinada a la grandeza y yo simplemente estaba ahí. Esos 2 años entre nosotros se convirtieron en una vida de diferencia. Jake fue el centro de atención. Juguetes nuevos, grandes abrazos, su infinito orgullo. Recibí las obras. Sus zapatos viejos, una palmadita en la cabeza si tenía suerte y un coro de «No nos molestes, Emily. Jake está ocupado». Esa invisibilidad me dolía, como una astilla que no podía sacar. Pero incluso entonces sentí que algo más crecía dentro de mí, una chispa silenciosa y tenaz. Si no me vieran, los obligaría. No sabía cómo todavía, pero juré que encontraría una manera de salir de la sombra de Jake y entrar en mi propia luz. Esta es mi historia. Cómo luché para que me vieran y cómo, un día, no pudieron apartar la mirada. Cuando tenía 6 años, ya había descubierto las reglas de nuestra casa. Las victorias de Jake fueron oro, las mías fueron polvo. Mamá y papá no solo lo favorecían, construyeron su mundo a su alrededor y yo me quedé hurgando en los bordes. Una Navidad, Jake desenvolvió una bicicleta roja brillante con una campana. Lo tocó hasta que me dolieron los oídos. Recibí su viejo guante de béisbol, agrietado y manchado, con una nota que decía, «Hazlo, Emily». Intenté sonreír, pero se me apretó el pecho cuando mamá tomó fotos de Jake pedaleando por el camino de entrada, con su risa resonando, mientras yo me sentaba en el porche, siguiendo con el dedo los puntos deshilachados del guante. Papá le dio una palmada en la espalda a Jake, llamándolo campeón, y me pregunté, ¿qué hizo falta para que ellos también me vieran? Ese mismo año, comencé a dibujar pequeños bocetos de pájaros y árboles, cosas que observaba desde mi ventana mientras Jake corría afuera. Pasaba horas con un lápiz, sombreando plumas hasta que parecían vivas. Un día, le mostré a mamá una fotografía de la que estaba orgulloso, un gorrión posado en una rama, con detalles hasta sus diminutas garras. Ella apenas lo miró y murmuró, «¡Qué lindo!», antes de girarse para enmarcar la última obra maestra de Jake, una figura de palo torcida que había garabateado en 10 minutos. «Mira esto, Tom. Nuestro chico es un artista», ella dijo efusivamente. Papá asintió y lo clavó encima de la chimenea. Mi gorrión terminó debajo de un montón de billetes sobre el mostrador, olvidado. Me sentí pequeña, como si mis manos no importaran. Pero seguí dibujando de todos modos, escondiendo mis páginas en una caja de zapatos debajo de mi cama. Luego vino el concurso de ortografía, cuando tenía 8 años. Había practicado durante semanas, memorizando palabras como perseverancia hasta que bailaron en mis sueños. El día de la competencia, me paré en el chirriante escenario del auditorio, deletreando mi camino hacia el primer lugar. El director me entregó un pequeño trofeo de oro y mi corazón se hinchó. Había hecho algo grande, algo que tendrían que notar. Corrí a casa, agarrándolo, imaginando que los ojos de mamá se iluminaban. Pero cuando entré por la puerta, ella estaba en la cocina, revolviendo sopa. «Mamá, gané», dije, extendiéndolo. Ella ni siquiera se volvió. «No interrumpas, Emily. Jake está practicando su swing en el jardín. No nos lo podemos perder». Me ardía la garganta cuando puse el trofeo sobre la mesa. Papá se asomó más tarde, lo vio y dijo, «Buen trabajo, chico», antes de salir para animar cada golpe de Jake.
Esa noche me quedé mirando al techo, con el trofeo frío a mi lado, sintiendo que no había ganado nada en absoluto. El verano siguiente, papá decidió que Jaque necesitaba la casa del árbol, un lugar para nuestro hombrecito, lo llamó. Los vi martillar tablas juntos, Jaque blandiendo un martillo de juguete mientras papá hacía el trabajo real. ¿Puedo tener uno también?, pregunté, tirando de la manga de papá. Me revolvió el pelo, sonriendo. Claro, M. El próximo proyecto es suyo. Le creí, imaginándome mi propio escondite con una escalera y una ventana. Las semanas se convirtieron en meses, luego en un año. No llegó ninguna casa del árbol. Una tarde, me subí a casa de Jaque, solo para sentarme allí, pero mamá me atrapó. Agáchate, Emily. Eso es de Jaque. Lo romperás. Me deslicé al suelo, con las mejillas calientes, mirando su reino mientras el mío seguía siendo un sueño. Papá nunca volvió a mencionarlo y dejé de preguntar. Esos momentos se acumularon, cada uno de ellos como un ladrillo en una pared entre ellos y yo. Me quedaba despierto, repitiendo cómo Jaque consiguió la bicicleta y yo el guante, como mi gorrión fue enterrado mientras sus garabatos colgaban orgullosos. Me dolió. Dios, dolió. Pero también encendió algo feroz dentro de mí. Si no me dieran sus ojos, me los ganaría en otra parte. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía permanecer invisible para siempre. Cada vez que mamá me ignoraba o que papá prometía y olvidaba, esa chispa se hacía más caliente. Se lo mostraría, me dije, no por su amor. Estaba empezando a ver que eso tal vez nunca llegaría. Si no fuera por mí, construiría algo que no pudieran ignorar, algo más grande que una bicicleta o una casa en un árbol, y un día tendrían que mirar hacia arriba. La escuela secundaria golpeó como una tormenta y yo todavía estaba persiguiendo sombras. Jaque tenía 13 años, todo brazos larguiruchos y sonrisas arrogantes, sacándose y alguna vez ocasional, pero uno pensaría que era un genio por la forma en que mamá hablaba. Tiene un gran futuro por delante, le decía a cualquiera que la escuchara, con la voz llena de orgullo. Tenía 11 años y me llevaba a casa como si fuera mi boleto para salir de la invisibilidad, pero apenas se registraron. Extendí mi boleta de calificaciones sobre la mesa de la cocina, esperando un asentimiento, una sonrisa, algo. Papá miraba hacia arriba, murmuraba, «Buen trabajo, M», y luego encendía el televisor para ver los últimos momentos destacados de los juegos de Jaque. Mamá ni siquiera levantaba la vista de su café. Mis notas se sentían como susurros en una tormenta de viento, ahogadas por el ruido de Jaque. Ese año encontré algo que me encantó, la obra de teatro de la escuela. Audicioné para El Mago de Oz, nervioso pero zumbante, y aterrizó a Dorothy. A mí, el protagonista, con líneas que memorizar y un foco de atención en el que estar. Los ensayos se convirtieron en mi escape, un lugar donde no era solo la hermana pequeña de Jaque. Practicaba en mi habitación, dando vueltas con un vestido azul prestado, soñando con la noche del estreno. Se lo conté a mamá una tarde y las palabras salieron rápidamente. «Es un gran problema, mamá. Soy Dorothy». Ella removió el guiso, medio escuchando. «Eso es genial, cariño. Pero Jaque tiene un partido el sábado. Te necesitaremos allí para animarte». Me congelé. Mi emoción se apoderó de sus palabras. «Pero los ensayos...» Ella me interrumpió. «La familia es lo primero. Emily, puedes saltarte una». Excepto que no fue solo uno. El día antes del ensayo general final, ella me arrinconó. «Mañana no habrá juegos. Vendrás al juego de Jaque. Él nos necesita». Le rogué, con lágrimas en los ojos, pero ella espetó. «Suficiente. Sobrevivirás». Me perdí ese ensayo, sentado en las gradas mientras Jaque se ponchaba 2 veces. Mi suplente subió al escenario la noche siguiente y yo observé desde la última fila, con el vestido doblado en el armario. Mamá nunca preguntó cómo le fue. Después de eso, la escuela se convirtió en un campo de batalla. Escuchaba a mamá hablar por teléfono, alardear del talento natural de Jaque mientras yo me sentaba en la habitación de al lado, encorvada sobre problemas de matemáticas que había resuelto sin un tutor. Un día traje a casa un certificado, estudiante del mes, mi nombre en negrita. Lo deslicé en el refrigerador, justo al lado del arrugado calendario de juegos de Jaque. Para la cena, ya no estaba. «¿Dónde está mi premio?», pregunté, escaneando el mostrador. Mamá se encogió de hombros y se secó las manos con una toalla. «Oh, eso se quedó detrás del refrigerador. Lo recogeré más tarde». Ella no lo hizo.
La agenda de Jaque permaneció fija, con un rey en su trono, mientras mi momento se hundía en polvo y grasa. Lo saqué yo mismo esa noche, arrugado y manchado, con el pecho apretado por una furia que no podía nombrar. Pero no había terminado de pelear. Ese desaire encendió un fuego debajo de mí. Mamá podría subir a mi escenario, pero no mi voluntad. Empecé a llevar libros de la biblioteca a casa, libros gruesos sobre exploradores y poetas, que leía con una linterna después de acostarse. Garabateaba notas en los márgenes, imaginando un mundo al que llamaba. Disparos. Una tarde, sorprendí a Jaque lanzando una pelota de béisbol en el jardín, mientras mamá vitoreaba como si él hubiera inventado el juego. Observé desde mi ventana, con mi último libro abierto en mi regazo, y me hice una promesa. Construiría algo que no pudieran ignorar, algo que no pudieran enterrar detrás de un refrigerador o cambiar por un asiento en las gradas. No necesitaba sus aplausos. Yo encontraría el mío. El dolor todavía me asentía, agudo y crudo, pero ahora era combustible. Cada vez que mamá prefería a Jaque antes que a mí. Cada vez que los ojos de papá pasaban por alto mi trabajo, lo guardaba y dejaba que se endureciera hasta convertirse en algo irrompible. La escuela secundaria me estaba enseñando una lección que nunca quisieron darme. Podía estar solo y me mantendría más alto por ello. Se suponía que la escuela secundaria sería un nuevo comienzo, pero se sintió más como una repetición con bordes más nítidos. Jaque cumplió 16 años el verano anterior a mi primer año, y mamá y papá le organizaron una fiesta que se extendió hasta el patio trasero. Serpentinas, pastel, todo listo. Su gran regalo, un sedán destartalado pero funcionando, con las llaves colgando de la mano de papá como un trofeo. «Practica, hijo», dijo papá, sonriendo mientras Jaque aceleraba el motor. Cumplí 14 años un mes después. No hubo fiesta, solo una tarjeta y un pase de autobús se deslizaron sobre la mesa. «Te las arreglarás», dijo mamá, con la mirada ya puesta en los folletos universitarios de Jaque. Me quedé mirando ese endeble pase de plástico, mi viaje de 1 hora a la escuela extendiéndose en mi mente mientras Jaque pasaba a mi lado todas las mañanas. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y pegué el pase en mi mochila, prometiéndome que no me definiría. Ese otoño me lancé al club de debate y encontré un ritmo para discutir puntos y elaborar discursos. En el segundo año, ya era capitán y nos llevaba a las regionales. Ganamos el primer lugar, una elegante placa con mi nombre grabado. Lo llevé a casa, lleno de orgullo, imaginándolo en la repisa de la chimenea junto a los trofeos de béisbol de Jaque. Papá no estaba allí. Había ido al juego de Jaque, donde había pegado un sencillo en un partido perdido. En cambio, se lo mostré a mamá, sosteniéndolo como un escudo. «Eso es genial, Emily», dijo, sin apenas mirar, y luego comenzó a contar cómo Jaque casi le dio la vuelta al juego. Una semana después, la sorprendí empaquetando cosas viejas para una tienda de segunda mano. Mi placa estaba dentro, medio enterrada bajo los zapatos de Jaque que ya le habían quedado pequeños. «Es simplemente un desorden», dijo cuando lo saqué, con la voz temblorosa. «Tu debate no es tan importante como sus deportes». Mis manos temblaron mientras lo agarraba, la rabia se desbordaba. Lo colgué encima de mi escritorio esa noche, con los tornillos clavados en la pared, una promesa silenciosa de hacer que se arrepintieran de esa caja. Después de eso, la escuela fue mi campo de pruebas. Yo sacaba excelentes ensayos mientras Jaque fracasaba en álgebra, pero mamá todavía lo llamaba nuestro futuro ingeniero. La oía hablar por teléfono contando historias de su viaje mientras mis boletas de calificaciones se amontonaban en un cajón, sin ser visto. El debate se convirtió en mi salvavidas. Me paraba en el podio, con voz firme, destrozando los argumentos de los oponentes. Mis compañeros de equipo vitorearon, pero las victorias parecían vacías sin la familia en los asientos. Una noche, me quedé hasta tarde puliendo un discurso y las llaves de conserje tintinearon mientras cerraba. Caminé a casa en la oscuridad, el pase de autobús inútil después de horas, mientras el auto de Jaque permanecía calentito en el camino de entrada. No lloré. Aprendí que las lágrimas no cambiaban nada. En cambio, lo canalicé. Cada desaire, cada ladrillo de la fortaleza que estaba construyendo. Luego conocí a la señora Grayson, mi profesora de inglés de tercer año. Me sorprendió garabateando una historia en los márgenes de mi cuaderno, algo sobre una niña perdida en un bosque que encontraba su camino a la luz de las estrellas. «Tienes un don, Emily», dijo, con ojos agudos pero amables. «No lo escondas». Ella empezó a pasarme libros, Jane Eyre, La campana de cristal, y los devoré, las palabras empapándome como lluvia sobre tierra seca.
Escribí más hasta altas horas de la noche, historias de chicas que lucharon y ganaron. La señora Grayson los leyó, con un bolígrafo rojo suave pero firme, empujándome a profundizar más. «¿Tienes algo que decir?», me dijo una vez, devolviéndome un borrador. «Dilo en voz alta». Por primera vez alguien me vio. No la sombra de Jake, pero a mí. Me aferré a eso, un salvavidas en la tormenta. En el último año, Jake empezó a holgazanear, a faltar a clases y a dejarse llevar por el encanto. A mamá y a papá no les importaba. Enmarcarían cada uno de sus movimientos como potenciales. Los escuchaba durante la cena, planeando sus solicitudes para la universidad mientras yo estaba sentado allí. Mi propio futuro era una pizarra en blanco. Tendría que llenarlo solo. Una noche, escuché a mamá decirle a una vecina: «Emily está bien. Es inteligente. Ella lo resolverá. Descúbrelo». Esa frase me persiguió, un cumplido ambiguo que cada vez era más profundo. Pero la voz de la señora Grayson lo ahogó. Escribí una historia sobre una niña que quemó su antigua vida para construir una nueva. Cuando lo leí en voz alta en clase, la sala quedó en silencio y luego estalló. Mis compañeros aplaudieron. La señora Grayson asintió y sentí un apuro. Quizás no necesitaba su manto. Quizás construiría el mío propio. Ese año me endureció. Que mamá tirara mi placa no fue solo un descuido, fue una elección, otro clavo en el ataúd de su indiferencia. Dejé de mostrarles mi trabajo. Dejé de esperar por sus ojos. Las victorias en los debates, las historias, los paseos nocturnos a casa eran míos, no de ellos para reclamarlos o descartarlos. Jake podría quedarse con el auto, los aplausos y las excusas. Se estaba gestando algo más feroz, algo que no podían tocar. La señora Grayson lo vio y yo estaba empezando a verlo también. La secundaria no fue el final. Era la forja, y yo me estaba transformando en algo con lo que tendrían que tener en cuenta, les gustara o no. Llegó el último año de la escuela secundaria y la cuestión de la universidad surgió como una nube de tormenta. Jake, que ahora tiene 18 años y apenas logra sobrevivir con un promedio de C, anunció que estudiaría ingeniería. Algo práctico, dijo, sonriendo como si fuera idea suya. Mamá y papá se iluminaron y sacaron su chequera incluso antes de que presentara la solicitud. El grupo de nuestro hijo, se jactó mamá en su club de lectura, como si su elección a medias fuera un golpe de genialidad. Llevaba años soñando con la literatura. Los libros habían sido mi refugio, mi lucha, y me había ganado una plaza en una sólida universidad estatal con un excelente programa de inglés. Se los dije una noche durante la cena, mientras mi carta de aceptación temblaba en mi mano. «¡Qué lindo, Emily!», dijo papá, apenas levantando la vista de su puré de papas. Mamá añadió: «Eres inteligente. Ya descubrirás la parte del dinero». Se me cayó el estómago. «Descúbrelo». Escribieron el cheque de matrícula de Jake al día siguiente. Viaje completo, sin preguntas. Para mí fue buena suerte. No me desplomé. Para entonces ya había aprendido mejor. Solicité todas las becas que pude encontrar, con los dedos acalambrados por escribir ensayos sobre cómo superar la adversidad. Obtuve una subvención parcial, suficiente para cubrir la mitad de mis honorarios, pero el resto corrió por mi cuenta. Ese otoño me mudé a un dormitorio estrecho, muy lejos del cómodo apartamento de Jake en el campus pagado por mamá y papá. Llegaba tarde de las fiestas y me enviaba mensajes de texto con fotografías borrosas de mis victorias en el beer pong, mientras yo me arrastraba a un trabajo de medio tiempo en una polvorienta librería del centro. Dejaba las novelas entre clases, con el olor de las páginas viejas pegadas a mis manos, y luego estudiaba hasta medianoche bajo una lámpara de escritorio parpadeante. Mamá llamó una vez y me preguntó cómo estaba. «Bien», dije con la voz tensa. «Oh, a Jake le encanta la universidad», dijo efusivamente. «Tiene un futuro muy brillante». Colgué, mirando mi fajo de billetes, preguntándome si alguna vez me preguntaría por los míos. La vida de Jake era un desfile, ropa nueva, viajes de fin de semana, todo por su cuenta. Veía sus publicaciones en línea, sonriendo con mis amigos, mientras remendaba mis jeans y comía ramen 3 noches a la semana. Un invierno choqué contra una pared. Los libros de texto costaban más de lo que había ahorrado y mi subvención no alcanzaba. Llamé a casa, desesperada, tragándome mi orgullo. «¿Puedes ayudarme con los libros solo por esta vez?». Mamá suspiró. «Emily, estamos al límite con los gastos de Jake. Tú te las arreglarás». Administrar. Esa palabra otra vez. Una bofetada. Cada vez.
Vendí mis viejas notas de debate en línea por dinero en efectivo, compré copias usadas y seguí adelante, con la mandíbula apretada. Jaque me envió un mensaje de texto más tarde. Escuché que estás arruinado. Apesta ser tú. No respondí. No necesitaba saber que yo estaba trepando mientras él se deslizaba. La señora Grayson, bendita sea, no me había olvidado. Se mudó para enseñar en un colegio comunitario cercano y me envió un correo electrónico una primavera. ¿Has oído hablar del Premio Hawthorne? Premio Nacional para Escritores Jóvenes. Creo que tienes una oportunidad. Mi corazón dio un vuelco. Seguí escribiendo historias de